Gloria y la honra sea al Señor. La palabra que vamos a tener esta noche, pensemos, o no quiero decir pensar, sino que estaba meditando y visualizando que el Señor, ¿cuál es el origen de los nombres? El origen de los nombres es el Señor, ¿verdad? El Señor fue el que Él a sí mismo se llamó: yo soy el que soy, ¿verdad? No sé, el título es un poco largo, ¿verdad? No sé cómo lo pondrían en la transmisión porque es bien largo. Eso lo quise pues cortarlo un poco, pero yo, por ejemplo, puse: muchos nombres se necesitaban para describir a este ser admirable, Jesús. Y estaba meditando en Dios, ¿verdad? Que Dios, de Él vienen los nombres. ¿Y cuánto significado tienen los nombres? Los nombres, hablando por ejemplo del pueblo de Israel, los nombres eran bien escogidos para darle a los hijos. Y no crea que a veces se le daban los nombres de que nacían, algunas veces sí, pero otras veces no, sino que los padres esperaban hasta que el niño o la niña mostrara su carácter. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de su carácter, le ponían el nombre. El nombre es muy importante, cobra mucha importancia. Yo esto lo vine a aprender ya bastante. Mi único hijo que le oré al Señor por el nombre fue Esteban, porque no tenía el conocimiento. Entonces vine y a Gabriela le puse Gabriela, porque me gustaba Isis Gabriela. Gracias a Dios que no te puse Isis, Gaby. Isis es el nombre de una diosa. Pero sí tuve una compañera de trabajo que me fue a preguntar: ¿sabes algún nombre que te guste a vos? Porque había tenido una niña. Ponele Isis Gabriela, le dije. Y entonces de David, pues me gustaba un nombre secular. Me gustaba Fernando David. Así le iba a poner a David, fíjense. Fernando David, me encantaba ese nombre, Fernando David. Y no es porque había tenido enamorado, nada. Me encantaba el nombre Fernando, ¿verdad? Pero mire, su papá dijo: no, él no se va a llamar Fernando, él se va a llamar como yo, dijo. Se va a llamar Adán David. Y le quería poner Ramón. Él le quería poner Ramón Ernesto Adán. Así le quería poner el nombre de los dos abuelos y el de él. Pero luego vino y dijo: no, le voy a poner el nombre y le voy a agregar David. Entonces, bueno, de David ya yo empecé a investigar el significado de su nombre. Entonces yo le decía amado barro, le decía yo a David. Mi amado barro, le decía. Porque David, o mi amado comandante, porque David significa comandante. Y Adán significa barro rojo, ¿verdad? O hombre rojo. Elisabetta, mi hija Elisabetta, le puse así. Mire qué tremendo, hermanos. Yo ahora, antes me metía bastante en eso, pero después dije: los papás no ponen atención y le ponen cualquier nombre a los hijos. Y vine yo y le puse Elisabetta. Una hermana me acuerdo que me dijo: usted le puso Elisabetta. No, nada que ver con Elisabetta, le digo yo. Ese nombre era de una heroína de una novela. Yo cuando estaba niña, mi niñez, yo escuchaba mucho radionovelas. Mi mami le gustaba eso y yo escuchaba. Y bueno, entonces ahí había una mentada radionovela que se desarrollaba en la Rusia, que tenía reinado, y la heroína se llamaba Elisabetta. Es nombre ruso, o sea, es Elizabeth en ruso, Elisabetta, pero el diminutivo era Elisabetta. Y a mí se me quedó y dije yo: voy a ponerle así. Y fíjese que la heroína era bien inquieta, no le obedecía a los padres. No es que mi hija no es así, yo no voy a confesar que es así, ¿verdad? Los hijos toman decisiones, pero así era en la novela la muchacha esa. Y bueno, y le trabo Elisabetta. Y bueno, pero empecé a analizar el nombre
Y el nombre pues es un diminutivo de Elisabetta. Y entonces Elisabetta es Elizabeth, que es Dios es mi juramento. Entonces cuando yo aprendí eso, empecé a confesar a Elisabetta, tú eres, y le digo a Elizabeth. ¿Ves que le digo Lisa? ¿Va? A ver, más que todo le digo Lisa, pero a veces le digo Elizabeth, porque esa es la raíz del nombre, ¿verdad? Y yo cambié aquella denominación porque yo le había puesto, porque pues que no tenía conocimiento. Entonces, hermano, cuán grande es los nombres. El Señor, el Padre, se denominó a sí mismo. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos nombres tiene el Padre? Dios el Padre. Si nos enamoraríamos, imagínense. Pero cuando Él anuncia a su Hijo, Él da la profecía acerca de su Hijo, Él le pone nombres a su Hijo. Ahorita nosotros vamos a ver, ¿quién sabe el significado de Emmanuel? ¿Gabriela? ¿Ah? Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver, Jesús, ¿usted sabe, hermana suya, para el significado de Jesús? ¿Ah? ¿No lo sabe el hermano? ¿Sí? ¿Quién dijo? Salvador, el que perdona nuestros pecados. Amén. Entonces el Señor le puso nombre a su Hijo. Eso lo encontramos en Isaías 9. En Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres hay ahí? Son 5 nombres, la gracia de Dios, amén. El Señor entonces anuncia que va a nacer un niño en el reinado de Joacás, creo que es el reinado de Joacás, que va a nacer un niño, y ese niño, su nombre, y hay 5 asignaciones que va a tener, 5 nombres que hablan acerca de las asignaciones que va a tener ese niño que va a nacer. Este pasaje de Isaías nos revela pues los muchos nombres que el Señor le puso. Pero aparte de estos nombres que vamos a ver, hay otros nombres que se le dieron, que se dieron a Jesús. Ya dijimos Emmanuel en el Nuevo Testamento. Emmanuel. Dijimos Jesús. ¿Otro nombre? La vid verdadera. ¿Otro nombre? El pan de vida. ¿Ah? El agua viva. La luz. ¿Ah? El buen pastor. Mire cuántos nombres más. El Cordero de Dios. La raíz de David. El león de Judá, el Cristo glorificado, el Cristo de gloria, el principio y el fin, el príncipe de paz, el alfa y la omega, anciano de días. ¿Cuántos nombres? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuántos nombres? Y a Él se le dio, por eso dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre. Y Jesucristo, que es el que más me toca el corazón, es Jesús el que perdonó mis pecados y murió por mí. Jesucristo, el Cristo de Dios. Entonces, hermanos, Dios el Padre
le da tales nombres a su hijo, ¿verdad? Y estos, como dije, van a tener un efecto. Tuvieron un efecto en la primera venida de Jesús y tendrán un efecto en la segunda venida del Señor. Vamos en esta noche a meditar en su nombre admirable, porque es el primer nombre que se nos dice acá. Su nombre admirable. Hay un texto en Cantares que dice: todo en él es codiciable. Mi amado es rubio, dice, entre los hombres, y todo él es codiciable. Qué hermoso es admirar, ¿verdad? El Señor quiso que su hijo fuera admirado, y él le dio este nombre admirable, y todo lo de Jesús iba a ser admirable. Toda la vida de Jesús iba a ser marcada por lo admirable. Imagínense nosotros cuántas cosas admiramos en esta tierra, ¿verdad? Cuántas veces admiramos a personas, pero su admiración tiene un límite. La admiración de Jesús es ilimitada, es infinita. No hay nadie ni nada que pueda alcanzar lo admirable de Jesucristo, del Señor. Él es un ser único, porque Jesús es un ser único. Él es grande, Él es asombroso, Él es maravilloso, Él es noble, Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es excelente, Él es santo, santo, santo. Él es su amado y Él es mi amado. Amén. Jesús, número uno, Él fue admirable en su nacimiento. ¿Cómo iba a ser su nacimiento? Marcado con señal que dice en el verso 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años aproximadamente, el profeta Isaías recibe esta palabra, esta profecía, y se dice que su nombre será admirable. ¿Por qué? Porque será admirable en su nacimiento. Él nacerá de una virgen. Nacerá de una virgen, que significa virgen. Aquí significa que será la única madre de esta manera, porque ella va a concebir del Espíritu Santo de Dios. Entonces será la única mujer eternamente que va a concebir de esta única manera, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Admirable entonces su nacimiento. En su nacimiento, entonces se cumplió esta profecía. El ángel Gabriel fue enviado a María. Ese relato está en Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Y su nacimiento fue virginal, porque él nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él tuvo ese nacimiento, fue admirable. Luego otra admiración fue que cuánta gente sabían ahí ese día, porque se estaba haciendo un censo cuando Jesús nació. Entonces Jesús estaba en Belén, como había sido profetizado. Sus padres, estaban en Belén, y ahí nació el Señor en Belén. Y los pastores que estaban cuidando sus ovejas en las afueras de Belén, estaban cuidando sus rebaños. Eran hombres temerosos de Dios, que creo que esperaban la venida del Mesías. Entonces a ellos se les aparecieron los ángeles, que bajaron del cielo, las huestes celestiales, y recibieron la orden de ir a conocer al Mesías, que estaba allá en Belén. Y dice que llegaron donde estaba María con José,
y ahí estaba el niño, ahí estaba el Mesías. Y dijeron grandes, buenas de gozo, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David, porque ahí fue ungido David, ahí nació David y ahí fue ungido David. Él iba a ser del linaje de David, amén. Entonces ha nacido hoy un Cristo que es el Señor. Admirable, admirable. Ellos tuvieron la bendición de ver, dice, las huestes celestiales que alababan a Dios, y sobrecogidos de temor fueron al ver tal aparición. También ellos llegaron, sus padres, por el edicto que había dado el emperador romano, llegaron a ese pueblo que tenían que ser censados según donde habían nacido. Entonces ellos fueron ahí a Belén, María y José. Se había profetizado en Miqueas capítulo 5 verso 2 que en Belén iban a ser el Hijo de Dios, iban a ser Jesús. Entonces allí llegaron ellos, sucedió en ese momento, en ese tiempo, el censo. Quisiera por favor que le subieran más el volumen para que yo no me esfuerce mucho con la voz, amén. Súbele más para que se escuche bastante mi voz. Y entonces llegaron ellos ahí a Belén a través de ese censo, que no fue una oportunidad, ni fue tampoco fue una circunstancia, sino fue el tiempo, el kairos de Dios el Padre. Para que ahí naciera, en ese tiempo tenía que nacer Jesús. Y ahí fueron ellos, porque Jesús tenía que nacer en Belén, porque mi Padre Celestial, todo lo que dice en su palabra se cumple. Luego también admirable, otro hecho admirable en el nacimiento de Jesús fue los sabios, que en Mateo dice los magos, pero ellos eran sabios que estudiaban, eran astrónomos, estudiaban las estrellas. Y ellos, me imagino que tuvieron revelación que cuando naciera el Mesías de Israel iba a estar una estrella. Ellos siguieron la estrella. Y bueno, y llegaron, quizás ya no era Belén, porque ya había pasado tiempo. Quizás fue en Nazaret donde fue a vivir Jesús. Pero dice que llegaron siguiendo la dirección de la estrella. Y llegaron, porque llegaron a Jerusalén a preguntar. Y ellos preguntaron así: ¿dónde está el que nació para ser el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella le guió y se detuvo, dice, donde estaba el niño, y fue ahí, en la casa donde vivía ya José y María. Y ellos adoraron al Señor, le entregaron sus regalos de rey y luego ellos partieron. Eso fue admirable. Estos reyes venían del lejano oriente y recorrieron unas grandes distancias para ir a rendirle adoración a Él. Jesús fue también admirable en su vida. Él fue admirable en su vida. Fue admirable, nació en un pesebre siendo rico, siendo el dueño de todo. Nació en un pesebre, pero que nosotros sabemos que el nacer de Jesús fue el plan de Dios. Mis hijos nacieron en una cuna, tuvieron una cuna. Mi Señor nació en un pesebre. Qué humildad la del Señor, ¿verdad? Nos da duro el Señor al mostrarnos su humildad. Y Él nos manda que nosotros seamos humildes, como Él así es de humilde. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy
humilde de corazón. Y así pasó 30 años de su vida en esa sencillez. Él, en su vida, él recibió adoración. Adoración. Él fue un salvador sin pecado. Amén. Él vino para llevar las cargas. Él vino a satisfacer a todos los cargados, a los que estaban en crisis, los que están en crisis. Él vino a transformar, como la hermana Rosa nos cantaba, a transformar, a liberar, a sanar. Esa fue la obra de Jesús. Jesús es un escondedero fiel contra todo viento. Amén. En Él encontramos, como decía la hermana Carla, el agua viva para toda resequedad. Hoy la gente del mundo vive en una sequía espiritual. Viven saciando su necesidad espiritual con tan poco. Se conforman con tan poco. Mire las palabras de la hermana Rosita: el mundo no nos da nada. Pero cuando nosotros decimos eso, cuando llegamos a aquel que nos ha venido a saciar totalmente. Sí. Y qué lindo es que Dios, el Señor Jesús, nos ha saciado a nosotros. De tal manera, hermanos, que mi oración es que Él dice que Él lo llena todo en todo. Que Él lo llena todo en todo. Que tal vez a los años que yo tengo de vivir, puede ser que tenga todavía algunos deseos, pero mis deseos ya están en los deseos del Señor. Ya están en los deseos del Señor. Y todos los deseos que yo he tenido, pues con Dios yo los he visto cumplidos. Y por eso sé, y la misma fe que tiene la hermana Claudia, que dijo Rosita, y tengo yo también. Mis hijos son del Señor. Mis hijos son para servirle al Señor. Y también mi descendencia, la que el Señor a mí me ha dado también. Él es el que todo lo puede. Él es la sombra que nos ha protegido cuando ha habido fuego, cuando hemos pasado por el fuego. Él es la sombra. Hay un texto, no me acuerdo cuál es el libro, que dice: bajo la sombra del deseado me senté. Yo lo mandé a hacer ese texto y lo tuve mucho tiempo ahí en la pared de mi casa de afuera. Ahí a la par, una hermana se tomó el derecho de sembrarme un palito. Por eso ahora le digo: ese palo ya está feo, córtelo. A María Elisa. Entonces, a la par de ese arbolito, yo vine y puse ese texto: bajo la sombra del deseado me senté. Allá está en el campamento ahorita, porque hay mucha sombra, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermanos, estar bajo la sombra del deseado del Señor. Porque así dice: Él es el deseado de todas las naciones. Y algo maravilloso, admirable en su vida es que Jesús supo y sabe librar a todos los que confían en Él. Nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Por eso pon todo tu amor, pon tu corazón en el Señor Jesús. Enamórate de Él, apasionate de Él. Vive para Él apasionadamente. Vive para Él apasionadamente. Él ha sido admirable. Fue admirable en todo su vivir en la tierra. Admirable en todo el vivir de la tierra. Hasta hoy, todo aquel que se encuentra con Jesús
escuchaba el testimonio de un pastor que dice que Jesús se le apareció en sueños a un jeque árabe multimillonario y le dijo, le habló de los dos caminos que llevan a la eternidad. Si tú me conoces a mí, le dijo en el sueño, tú vas a estar conmigo en la eternidad. Pero si tú me rechazas, vas a estar al otro lado de la eternidad. ¿Y sabe qué? Con un sueño, con Jesús, soberanía del rey, este jeque árabe se convirtió al Señor. Y él vino y renunció a toda su riqueza, a todos sus millones. Renunció a todo, lo entregó todo. Entonces la televisora más importante de su país lo entrevistó y le preguntaron por qué había tomado tal decisión. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Lo que él dijo fue: los millones que tengo en la eternidad, soy el más pobre. Los millones que tengo aquí en la tierra, en la eternidad, me hacen el más pobre. En la eternidad no los necesito. Por eso aquí me despojo, porque yo a quien necesito es a Jesús para vivir en la eternidad con Él. Testimonio grande, hermanos. Dios tiene propósitos, el Señor Jesús tiene propósitos. Mire, por eso nosotros tenemos que tener esa fe en los que faltan, de los nuestros. Yo le estaba compartiendo con Carla. ¿Cuántos años, hermanos? Póngale 37 años, porque recuerdo que Elizabeth tenía 1 año. Esta nació en el 87. En el 88 yo entré a estudiar en el teológico bíblico. Y yo ahí en la librería, en la biblioteca, me encontré un libro ya viejito, pero a mí me llamó la atención y hablé con la que estaba administrando la biblioteca y le dije que me lo prestara. Me dijo: agárreselo, hermana. El libro se llamaba Cómo ganar tu familia para Cristo, y el libro era de testimonios. Y ahí me acuerdo que me quedaron grabados 2 testimonios. Uno de un pastor que había orado 64 años por su amigo para que se convirtiera al Señor, y el día que lo estaban enterrando a él, ese día ese amigo aceptó a Cristo. Y el otro era de una esposa. Hermanos, maravilloso. Dios tiene tantas maneras el Señor Jesús tiene tantas maneras de hacernos un llamado, pero para nosotras ese llamado fue admirable. Ahorita que la hermana Rosita estaba hablando, estaba dando su testimonio, vino a mi mente una oración que, bueno, yo la he hecho, y no sé si las hermanas de intercesión la han hecho, pero yo la he hecho. Por años la hice, y ahora la sigo haciendo de otra manera. ¿Sabe qué oraba yo, Señor? Señor, que toda persona que pase por esa calle, Señor, sienta el llamado de tu Espíritu a entrar aquí, Señor, a estar en esta casa, Señor, que es tu casa. Y mire, aquí está la hermana. Ahorita yo me acordé, el Espíritu Santo me trajo a memoria ese recuerdo de esa petición. ¿Sabe qué? Yo paso orándole al Señor por ese vacío que está ahí. Ahí están las sillas, Señor, y ahí están esas almas que tú vas a traer, Señor, porque todavía hay oportunidad de salvación para las almas. Sí, hermanos, el Señor fue admirable en su muerte. El Señor dice que Él nunca pecó, y Él murió por todos los pecadores. Amén. Así lo dice Isaías 53. Ahí está la descripción antes de lo que iba a vivir Jesús en el Calvario.
todos nosotros estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Pero Él, que nunca pecó, murió. Pagó el precio por nuestro pecado. Él murió llevando mi dolor, llevando tu dolor. Lo que yo tenía que sufrir, Él ya lo sufrió. Por eso el Señor dice leve tribulación. Lo que nosotros padecemos aquí es una leve tribulación. Él murió llevando nuestro dolor. Ahí en Isaías hay palabras que describen esos momentos de sufrimiento del Señor. Dice que no había ningún atractivo. No había ningún atractivo en Jesús cuando Él iba camino al Calvario. Él iba sangrando. Él estaba, su cuerpo físico, su piel estaba desgarrada. Él olía a sangre. A la sangre. La sangre tiene un olor fuerte. Una vez que sale la sangre del cuerpo tiene un olor. Aunque el Señor, ¿verdad? A Él lo habían escupido. A Él lo habían escupido, lo habían latigado. O sea, dice, no hay en Él hermosura, nada de hermosura para que le deseemos. Sin atractivo, dice el Señor, para que le deseemos. Pero sufrió mucho, sí. Sufrió tanto el Señor. Sufrió la soledad. Cuando Él estaba en la cruz, porque usted ha leído tal vez, cuando usted ha leído la crucifixión, cuando Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre me acuerdo de mi pastor que nos enseñaba y decía que ahí el Señor, el Padre, había quitado su mirada de su Hijo, porque su Hijo estaba negro. Estaba cargando el pecado de toda la humanidad, de los que desde allá de Génesis hasta allí y los después, hasta el último pecador que lo va a reconocer a Él como su Señor y Salvador. Se sintió solo. Él estaba, no sentía la presencia de su Padre, pero ahí estaba el Padre, claro. Pero Él estaba en una humanidad. Esto es solo revelación del Espíritu Santo, que usted lo puede entender. Pero ahí estaba, porque Él ahí estaba muriendo como sustituto de nosotros, porque la que tenía que ser clavada en la cruz era Elisa, era usted y yo. Pero Él ahí estaba muriendo en esa cruz. Una muerte inconcebible, una muerte que se le daba a los peores asesinos. A los peores asesinos, y Él era sin pecado. ¿Verdad que es bien feo cuando nosotros nos acusan de algo que nosotros no hicimos? ¿Verdad que sentimos bien feo cuando ustedes le han acusado algo que usted no hizo, que usted es inocente? Usted siente bien feo. Usted se quiere defender, pero ¿sabe que el Señor no se defendió? El Señor dice que enmudeció su boca, como oveja que fue llevada al matadero. Enmudeció su boca. Él más bien dijo, perdónalos. Cuando lo injuriaban, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue admirable en su muerte. A Él no le tuvieron que quebrar los huesos, porque los huesos, Él murió antes de que le quebraran los huesos, porque estaba escrito que ningún hueso de Él iba a ser quebrantado. Cuando le metieron la espada en su costado, dice que brolló el agua y brolló la sangre, el agua de la vida. Y cuando Él dijo, consumado es, se cerraron las puertas del infierno para siempre, para todos los que crean en Él. Por eso Él es admirable. Un aplauso para Cristo. Oh, aleluya, Señor Jesús. Oh, te enaltezco, Señor Jesucristo. Oh, mi amado Salvador, mi amado Señor y Dios. Aleluya. Glorioso,
glorioso en su muerte, admirable en su muerte. De tal manera, ¿sabe? Es algo tremendo, ¿verdad? Mira ahorita, por ejemplo, la Navidad. En la iglesia cristiana, hace años, se levantaron unas modas de que celebrar la Navidad era pecado. En 1976 conocí al Cristo de la gloria. ¿Cómo celebraba yo el 24, el 31 con mi familia bailando? Me gustaba mucho bailar. Pero desde ese día, desde ese año, desde 1976 al 2024, la iglesia celebra a Jesús en la iglesia. Nunca más yo volví a esas maneras de celebrar la Navidad. Nunca. Nunca falté a la casa de Dios. Nunca. Desde aquel tiempo mi familia me rechazó porque ya no estaba con ellos en esas fechas. Pero desde aquel tiempo yo vivía con Jesús. Vivía para el Señor. Yo tengo tan vívidos. Ayer estábamos recordando con las hermanas. Les contaba yo cómo celebraba a don Gregorio, mi pastor Gregorio. Cómo él se preparaba para este tiempo de Navidad. Cómo nos enseñó a amar al Señor, a adorar al Señor. Y mire, lo que le quiero decir es que a pesar de que en este tiempo, a pesar de que el mundo se mete en esas celebraciones así, de cohetes, de tantas cosas, hay un espíritu diferente. Hay un espíritu que se mueve en el mundo. Hay un espíritu diferente. Mire la fiesta que hacen las tinieblas, aquellos horrores, aquellas máscaras horribles, porque eso es ese, el del pecado, el de la tiniebla, el de la oscuridad, grotesco. Pero mire a Jesús. Todo es hermoso, ¿verdad? Las luces, los adornos. Aunque ha inventado uno que se llama el Grinch, de color verde, que ese es enemigo, dice, ¿verdad? Jamás lo he visto y lo veré tampoco. Pero lo que quiero testificarle es que usted sabe que hay alegría. ¿Por qué usted recibe un 13avo y un 14avo? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que es un aguinaldo, es un regalo. Aguinaldo es regalo. Y por eso bendigo. Y fue un gobierno, mejor no digo porque no quiero entrar en política, pero cuando yo trabajaba, la empresa a uno le daba lo que quería. Pero cuando entró este gobierno, emitió una ley que ya tenía que ser 13avo, un mes completo de sueldo. Y yo me acuerdo, el dueño de la empresa donde yo trabajaba, mandando bendiciones al gobierno, porque había emitido esa ley. Cuando el primer año que yo trabajé, comencé en abril, era diciembre, imagínense, ya casi un año. ¿Y sabe cuánto me dieron a mí? No se me olvida, 25 pesos. Un cheque por 25 lempiras me dieron de aguinaldo. Pero cuando entró, sueldo completo. Y después, bueno, vino ahorita, no sé qué gobierno fue el que puso el 14avo. Pero el principio de eso era Jesús. Era Jesús. Y una vez le hice una prueba a una compañera que era de otra religión. Y entonces ella, la enemiga, ¿va? Mire que yo era bien carnal en ese tiempo. Y le digo a mi jefe, ¿va?
viera, me dice, la sutana que estaba revuelta allá arriba, me dice, ella era cajera, auxiliar, está revuelta allá arriba, me dice, que está hablando. ¿Y usted qué dice? No, yo empecé a hablarle de la palabra, y siempre le hablaba de la palabra, ¿va? Entonces, mire, haga esto, le digo, vaya, dígale que como ella no celebra la Navidad, le digo yo, y ella no comparte nada porque todo eso es contaminación, etcétera. Entonces vaya, dígale que lo de ella, el cheque de ella, lo vamos a repartir entre todos los de la oficina, le digo. Cada quien le va a tocar una parte. ¿Usted cree que le va a decir eso? Vaya, dígale, hágale la prueba, le va a ver qué le dice. Le va a probar el amor usted que ella tiene, dice que tiene ella al Dios de su religión. Pues mire que bien mandadito se fue. Y entonces, cuando viene, va, yo trabajaba en la planta baja, ¿verdad? Y cuando viene y me dice, él me decía, Castrito, mire, Castrito, me decía, ¿cuál? Me viera que enojada se puso. No, que ese es un derecho, que no sé qué. Y entonces, ¿sabe? Eso es lo que no es verdadero, lo que no es verdadero. Yo llegué a decir hasta eso. Cuando empezaron todos estos pastores que se ponían, yo me acuerdo en esas radios ahí, para cuando vino esa controversia, y los pastores me gustaría llamarles y decirles, hermano, y usted va a recibir los diezmos de los aguinaldos que den los hermanos, porque como la raíz es la Navidad. No vayas a hacer eso, me dijo Adán. No, lo que me gustaría, porque preguntarles. Tanto que entonces, y yo me acuerdo que nosotros, no, me dijo, nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a ir a hacer las cosas como las hacemos y punto, como fuimos enseñados así. Y una vez aquí se unían unos pastores, y cuando vienen, porque bueno, ya arreglamos aquí bien bonito el altar del Señor, y vinieron acá y dijeron, bueno, ¿y qué? Y es que aquí celebran. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pastor a esos pastores? Bueno, hermanos, pastor le dijo, ustedes no la celebran para Jesús, nosotros la celebramos para Jesús. Esa fue la respuesta del pastor Adán. Entonces ahí nomás, como dice la palabra, como dijo el apóstol Pablo en la palabra, ¿verdad? Bueno, a mí no me juzguen por comida ni bebida ni en días, porque si no celebro para Cristo no la celebro, y si la celebro para Cristo es. Hermanos, entonces el Señor ha sido admirable en su vida. Y mire, ahorita estamos bien alegres, muy contentos. Estamos en celebraciones. El martes tuvimos una linda celebración, la clausura de todos los que venimos a los estudios bíblicos. Muy linda la noche, muy precioso. Dándole lugar a la palabra del Señor. Y bueno, ese día también la hermana Antonia nos trajo una palabra hermosa de Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. Las riquezas de la sabiduría de Dios están todas concentradas en Jesucristo. Hermanos, les invito a los que no están, que el otro año se apunten. La palabra que Dios me ha dado para este año 25 es una palabra que yo no sé el Señor, hasta yo le digo que estoy orándole al Señor, porque es una palabra que mejor ahí se la dejo con puntos suspensivos. Apúntese. El Señor ya viene, o usted se va. Hace poco le dije a un muchacho yo, ¿y sabes que la vida es así? Que hoy estás y mañana ya no estás. Y dijo así. Entonces arrepentite. El Señor, el Espíritu Santo me llevó a decirle arrepentite y volvé a Cristo. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos, me debo a Jesús, a mi Señor, al admirable que dio su vida por mí, me debo a Él. Y por eso cuando yo tengo que decirle a alguien, si el Espíritu Santo me lleva a que se lo diga, se lo voy a decir. Sí, el Espíritu Santo. Porque me pasa que hay personas que ni por cerca yo les digo nada. No. Si el Señor a mí no me dice que le diga, yo no le digo nada.
Pero a veces la gracia de Dios, porque sé que es la gracia y la misericordia del Señor, que me dice hablarle a tal persona. No crea usted que si yo lo hago así. Por eso, hermano, usted siéntase feliz, agradecido con el Señor cuando alguien a usted lo amonesta, cuando alguien a usted le dice algo. ¿Sabe qué? Recíbalo con amor. Recíbalo, porque quiere decir que Dios le ama. Porque entonces usted no es hijo. Si nadie le dice nada, entonces usted no es hijo. Pero si el Señor usa a alguien para hablarle, para decirle, mire, a mí a veces me da un poquito de tristeza cuando las hermanas llaman a las otras hermanas para que vayan a la célula y mandan los mensajes y los dejan en visto. ¿Por qué no contestan, Dios mío? ¿Por qué no ponen ahí? Si solo pasa con el celular, poner ahí, no, hermana, fíjate que si yo voy a la célula se va a caer, el sol mañana no va a salir. Ponga así. Mañana no va a salir la luna ni las estrellas van a brillar. Se va a terminar el mundo. Porque no creemos en Dios del Génesis al Apocalipsis. Todavía no creemos en Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que somos incrédulos. ¿Y sabe cuál es mi oración? Señor, hazme crédula. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero creerte en todo, Señor. Yo no quiero limitar mi vida en nada, Jesús. Enteramente yo quiero creerte a ti, porque tú eres la verdad. Tú eres todo, Jesús. Así es mi vida. Y yo digo, Dios santo, ¿por qué nos tienen que andar rogando a nosotros, hermanos? Hermanos, debería darnos un poco de vergüenza, de pena, que a nosotros nos tengan que andar rogando. Dios santo, para que vengamos una noche juntos a darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno, fiel, leal, y murió en esa cruz por nosotros, que no merecíamos nada. Yo les digo, Dios, se lo voy a decir algo, y yo digo, verdad, a mí nadie me ha tenido que andar rogando. Marcos Mendoza fue un día a mi casa cuando yo comenzaba en el camino al Señor. Ese hombre tenía la falta de una pierna. Yo vivía en aprieto. Desde aquí hasta allá está largo, hermanos. ¿Sabe que ese hermano llegó a mi casa? Estaba sentada en la sala con mis cuadernos estudiando, porque yo estaba ya en último año de comercio. Era un sábado. Ajá, me dice, vengo a visitarte. Es que no pensás ir a la iglesia. No, le digo, tengo exámenes. Yo era becada, hermano. Yo estaba estudiando con beca. Y tengo que cuidar, tengo que sacar buenas notas, porque si no me quitan la beca. Y sabe, no, me dijo. Él me llenó de fe. No vas a salir aplazada. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar inteligencia, me dijo, para que contestes bien esos exámenes. Pero vamos a la iglesia, anda, alistate. Estaba en mi casa con mis padres, hija de dominio, pero la autoridad de Dios estaba en ese hombre, en ese humilde hombre. Anda, alistate, me dijo, y vámonos para la iglesia. Y bueno, me vine. Me acuerdo que me vine con ellos. Él andaba con un Timoteo que se llamaba Osvaldo. Y cuando llegamos acá, me dijo, bueno, Elisa, me dijo, ya te enseñé el camino a la casa de Dios. No esperes que todos los sábados te voy a ir a traer, me dijo. Tenía, ¿sabe cuántos años? 18 años. Con padres que no amaban a Jesús. Desde ese tiempo, Marcos nunca más me volvió a ir a traer a mi casa. Aprendí el camino a la casa de Dios. El Rey sabe que digo verdad. El Rey sabe que digo verdad. Y me metí en todas las cosas de la iglesia. En todo, hermanos. Yo tenía experiencia, nunca había dado clases. Me puso a dar clases a niños chiquititos. Y yo comencé a darle clases. Yo no sabía nada, pero yo me metí.
Y así Dios me fue metiendo en todo. En todo. Hermanos, son 49 años ya. ¿Cuánto falta para febrero? Para que llegue febrero ahorita. Estamos a 2 meses. 49 años ya casi de yo estar en esta casa para la gloria de Dios. Y sabe, le estaba contando a Toñita y a Maylin ayer, cuando el Señor hace convicción en tu corazón. Yo acepté al Señor en febrero de 1976. No me congregaba, iba a la Fejitrán. En la Fejitrán acepté al Señor, en la iglesia Santidad de Fejitrán. Casi no me congregaba, no me dejaban ir porque era muy largo. Mis papás eran muy celosos conmigo. Yo tenía que agarrar bus y regresarme a las 9 de la noche. Y era para, imagínense en ese tiempo que no había tanto peligro como hoy. Y entonces me dijo mi papá una vez que llegué a las 10, nunca más volvés ahí, me dijo. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya les he contado la historia, ¿verdad? Pasó, me dijo ella, decirle a doña Rosita, ella vaya a Río Blanco, anda a Río Blanco. Dios usó a mi madre. No era casualidad que en ese momento estábamos chapeando el solar donde vive Gabriela y Tessa. Esa propiedad era de mi padre. Y estábamos ahí en esa tarde del sábado chapeando cuando iba pasando doña Rosita enfrente. Me dice, mira, allá va doña Rosa. Me acababa de decirlo. No son casualidades. Y le dije a doña Rosa, esto y esto y esto. Sí, Elisita, porque ahí me decían todos los del aprieto de Elisita, por ser muy hermosa, muy guapa, ¿va? Y mire, doña Rosa me trajo aquí. Y me trajo con mi hermano Vladimir. Y vine aquí a la casa de Dios. Está bien sonriente, Davidcito, ¿va? Ojalá que de Dios te esté riendo. Mire, estaba aquí en la casa del Señor. Y le dije, bienvenidos, estos jóvenes, dijo Donaldo. ¿Y cómo se llaman? No, pues que yo me llamo Vladimir, dijo mi hermano. ¿Y tú? No, yo me llamo Elisa. Y yo les quiero decir que desde hoy me voy a congregar aquí. Oh, amén, así lo dije. No anduve esperando que me hicieran invitación ni nada. Y gloria a Dios. Y empezaron a aplaudirme los cuantos hermanos que habían ahí. Desde aquel tiempo, desde aquel día. Pero lo que les quiero decir que de febrero a junio habían pasado como 3 meses. Pues si mi fe no estaba bien. Y vinieron mis tíos de Estados Unidos, con los que yo salía a los restaurantes, salía a bailar con ellos y todo eso. Y me empezaron a decir que yo estaba loca, que yo estaba perdiendo mi juventud, que así, que lo otro. Y mire, y que estaba metida en esa religión. Y entonces, bueno, para la feria juniana me fui a la feria con ellos. Y sabe, cuando estaba bailando en la Tercera Avenida con un amigo de un primo que andaba también con nosotros, y estaba yo bailando con él, y alcé mis ojos al cielo y miré el cielo bien estrellado, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Este ya no es mi lugar. Mire cómo el Espíritu Santo me rasguñó el corazón. Y he agarrado camino. Mis tíos estaban ahí en la acera del Banco Atlántida, edificio del Banco Atlántida, ahí frente a la catedral. Y me pegaron una regañada porque me las había perdido, ¿va? Porque yo andaba bailando con todos los conjuntos ahí. Y mire, y me pegaron una regañada. Y mi hermano andaba todo doblado porque habían metido una cerveza, unos tragos ahí. Y agarré a mi hermano de la mano y agarré camino. Vámonos, le dije. Y allá por donde queda ahí, por donde queda el Banco Central, ahí había un punto de taxis. Me monté en un taxi con mi hermano y me lo traje para la casa. Cuando yo estoy llegando, bajándome ya había entrado a la casa cuando mis tíos están llegando, enojadísimos. Pero ¿sabe qué? A las 2 semanas, la que me llevó a Cristo nunca me soltó de la mano. Vamos, y me llevó donde la abuelita, aquella viejita amada de la central. Esa viejita oró por mí, Amandita oraron por mí. Me pusieron el testimonio de Cristo ya viene con Gigi Ávila.
y ahí me reconcilié con Cristo para siempre hasta ahorita. Y nunca más Elisa volvió a ver atrás. Nunca más. Y sí el diablo me hizo la vida imposible con mi papá. Y luego con mi mamá. Luego aquí en la iglesia tuve unas situaciones bien tremendas. Tal vez algún día se las voy a contar. Pero nada de eso pudo separarme a mí de Cristo Jesús. Mis padres llegaron hasta donde el pastor Gregorio a ponerle queja de mí, que yo andaba con un montón de muchachos que me iban a dejar a la casa. Pues sí, me iban a dejar a la casa, porque todo era una oscurana. Pero yo no andaba con ninguno de ellos. Sí, me enamoraban todos, pero yo no. Y amén, amén, AMN. No estoy aquí exagerando, hermanos, pero yo estaba enamorada de Cristo, enamorada de Jesús hasta el día de hoy. El Señor Jesús es lo más grande que usted pudo haber encontrado, es lo más admirable que usted tiene en su vida, hermano. Su reino es venidero. Jesús vendrá y cumplirá todas sus promesas sin faltar una de ellas. Él reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén, aleluya. Sí. Las palabras que le dijo el ángel a María: será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y él le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Admirable, admirable. ¿Quién se puede comparar con Jesús? Nadie. El Señor Jesús es amor. El Señor Jesús, bueno, Antonia nos dio una palabra tan bella: los tesoros de doble valor de Jesús. ¿Se acuerdan? El martes. Para nosotros, los tesoros que nos ha dado el Señor Jesús a nosotros: el Evangelio, el poder del Evangelio, el perdón de nuestros pecados, el amor, la salvación, que somos la iglesia y que es un privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús, el rapto, la esperanza que estamos esperando, aleluya, la resurrección, la eternidad, los tesoros de doble valor, decía Antonia, para nosotros. Yo siempre digo, con Jesús no perdemos nada. Una pregunta para todos ustedes y yo: ¿es Jesús admirable para usted? ¿Le admira usted a Jesús como su Señor, como Salvador eterno? ¿Cuánto usted confía en Jesús? ¿Cuánto usted conoce a Jesús, en que todo en Él es admirable? Aleluya. Todo en Jesús es admirable. Entonces es una pregunta: ¿acertó el Padre a decir que Jesús, su nombre, iba a ser admirable? ¿Acertó el Padre, Helen? ¿Acertó el Padre a decir que es admirable? Es admirable. Nadie se puede comparar con el Señor. ¿Quién otro nació como Él? ¿Quién otro fue anunciado como Él? ¿Quién otro murió con él, como Él? Pedro dijo: yo no merezco morir como Él. Pónganme con la cabeza en la cruz. Yo no merezco morir como mi Señor. ¿Por qué? Porque le negó. Enamorémonos de Jesús. Cada día. Cada día. Jesús es increíble. Aunque es una palabra de ese canto que no, como que no concordara mucho, ¿ah? Porque usted dice es increíble, como que vaya, porque como en nuestro español las palabras tienen dos significados, ¿verdad? Entonces, increíble es algo que lo tomemos por un significado, algo que no se cree, ¿verdad? Pero Jesús es todo creíble, amén. Pero es increíble porque sus hechos son grandes, únicos, amén.